Hola, hoy vamos a aprender a usar Excel para diseñar nuestro método de tabulación en datos cualitativos y cuantitativos. Acá tenemos un conjunto de datos. Estamos hablando de una variable cualitativa nominal porque no requiere un orden específico. Estas clases o etiquetas las ubico en una tabla, que va a tener, en este caso, acá le vamos a colocar marcas, las frecuencias absolutas, que tiene que ver con la cantidad de veces que se encuentra cada una de las clases. En este caso hay 19 Coca Classic, hay 8 dietéticas, 13 Pepsi, 5 Dr. Pepper y 5 Sprite. Esto lo tenés que hacer haciendo un checklist, es decir, vas chequeando cada uno de los datos y lo vas organizando en esta tabla. Tienes que saber cuántos datos en total existen, es decir, n es vamos a suponer que esto es una población, n es 50, es decir, el tamaño poblacional es 50 refrescos en total, y vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa tiene que ver con la proporción de un todo, es decir, la distribución de cada una de las absolutas con respecto a la población. Solamente vamos a tomar cada una de las absolutas y lo dividimos por 50. Aquí yo lo voy a hacer usando Excel de manera muy sencilla, ¿no? Aquí, es más, lo voy a hacer el primero, 19 dividido a 50 para que veas la fórmula de cómo lo hice. Me está dando la expresión relativa, 0,38. Ahora sí lo voy a hacer con una formulita como más, más compleja, pero tampoco tan compleja. Voy a tomar en la celda y luego le divido esta población, que la puedo fijar colocándole este simbolito de peso antes de la columna, que es la columna C, y antes de la fila, que es la 8. Bueno, al fijarlo no me va a crear conflicto, así que voy a sumar todo esto. Perdón, voy a calcularlo, voy a arrastrar la fórmula hacia abajo. Vieron que tomé, es más, lo voy a hacer otra vez para que vean. Tomo la crucecita en toda la esquina y le doy hasta abajo, hasta Sprite. Estas son las frecuencias relativas. Esto tiene que sumar como una frecuencia relativa, es decir, una proporción de un todo. Esto me tiene que dar 100%, en este caso, como es la relativa, en expresión decimal me tiene que dar 1. Vamos a probar que esto sea cierto. Bueno, yo sumo los datos, le coloco la función suma, tomo el rango de datos y esto me da justamente 1. En el caso de la frecuencia porcentual es simplemente tomar cada una de estas relativas y multiplicarlos por 100, ¿sí? Igualmente aquí voy a arrastrarlo y esto ¿cuánto me tiene que dar? Bueno, analógicamente me tiene que dar 100%, si no algo está mal en el proceso. Voy a chequear y pues sí me da 100%. La frecuencia acumulada es justamente ir tomando los datos iniciales. En este caso yo voy a tomar mi frecuencia absoluta, que es 19, a ver, sí, 19, y luego en la siguiente fila, como la 19 era la anterior, tomo esta anterior, la voy arrastrando, por eso es acumulada, y le sumo la siguiente. En este caso estamos en la fila dietética cola, dietética. Entonces, bueno, tomo esa y le sumo los 19. Y así lo puedo seguir también arrastrando. Y justamente en la última marca, que es Sprite, nos tiene que dar el tamaño muestral. Por eso le voy a colocar acá una sombra para remarcar que me dio la población que corresponde. Muy bien, ya hemos realizado nuestra tabla de frecuencia. Ya tenemos mejor organizada la información para poder graficar. En el caso de los datos cuantitativos es un poquito más complejo. A ver, aquí yo adelanté algo, pero lo voy a borrar para hacerlo de nuevo, para que puedas ver cómo se hace desde el punto cero. Bueno, lo primero que tengo que es analizar los datos. Yo tengo aquí datos cuantitativos, que son discretos porque no tienen coma. No sé de qué variable estoy trabajando. Aquí solamente sé que son cuantitativos discretos. Pueden ser números de personas, pueden ser números de objetos, como les dije. Y cuando estamos trabajando con datos cuantitativos es necesario clasificarlos o llevarlos a un intervalo que se llaman clases disyuntas. Estas clases es simplemente organizarlos en intervalos de una manera uniforme. Bien, porque imagínense hacer una tabla de frecuencias con todas estas frecuencias, 14, 15, 16, no es muy visual, no es muy adecuado hacerlo, no es una buena práctica. Entonces aquí procedemos a elaborar nuestras clases disyuntas. Una de las formas es primero saber cuántas clases voy a utilizar. Esto puede ser a criterio del investigador. También podemos aplicar la fórmula de la regla de Sturger, que fue propuesta justamente
en 1926 por Herbert Sturgeon. Él decía que el número de clase debería ser justamente 1 más 3,322 logaritmo base 10 de n, es decir, de la población, de esta población, que en este caso son 16 datitos. Entonces, n, el total de frecuencia, el número de población, k sería el número de clases, el logaritmo decimal de n. Aquí coloqué en cómo hacerlo en la calculadora. 1 más 3,322 por el logaritmo, no es logaritmo natural, sino logaritmo base 10 de 16. Solamente con escribir esto ya te va a dar el resultado. Bueno, como estamos hablando de una población de n 16, el resultado nos dio 5,0000. Pero como estamos hablando de clases, yo no puedo decir que voy a usar 5,00086 clases. Igual si me da un dato como 5.2 clases, no puedo tomar ese número porque son cantidades, son datos discretos. Entonces el resultado acá es 5 clases, lo redondeo, ¿sí? Voy a usar 5 clases. Aquí la vemos, una clase, 2 clases, 3 clases, 4 clases, 5 clases. Está bien, ya sé cuántas clases voy a usar. Ahora necesito saber el ancho de esa clase. Amplitud o ancho, se puede decir de las dos maneras. El ancho de esa clase o del intervalo es tomar el dato máximo, aquí tenemos la fórmula, o lo podemos escribir acá mejor, valor mayor, menos el valor menor, ¿sí? Eso va a ser el rango de datos, y le voy a dividir el número deseado de clase. En este caso ya calculamos por Sturgeon la clase, que son 5. Simplemente veo cuál es el dato mayor. Aquí en la tabla observamos que el dato mayor es justamente 26. Bueno, colocamos 26, es el numerito mayor, y el menor es 14. ¿Sí? Bueno, hacemos una resta para poder conseguir el rango. Tomo el 26 y le resto 14. Esto me está dando 12. Y lo que me hace falta para conseguir el ancho es dividirle el número de clases. Entonces yo lo que hago es tomar el rango, acuérdate que la fórmula es rango dividido a clases, al número de clases, dividido a 5, y esto me da 2.4. Mi recomendación es, cuando están trabajando con datos discretos, usen números redondos también en el ancho, porque no sería nada agradable ver una tabla de frecuencia de datos discretos, decir que son, imagínense, si estamos hablando de horas, no, horas, días, que son datos discretos. Entonces yo digo 2.5 a 6 días. Bueno, puede ocurrir el caso, pero personas, de dos personas a 5 personas. Está perfecto, pero si yo digo de 2.5 personas a 6 personas, no tiene lógica lo que estoy haciendo. Entonces, como son datos discretos, voy a usar un ancho redondeado, es decir, un número entero. En este caso lo voy a redondear a 2. Es decir, que mis datitos van a tener un ancho de 2. Y es justamente lo que hice. Pero como yo estoy haciendo un redondeo, hay un decimal, 0.4, que no estoy tomando en cuenta. Y esto me está incrementando las clases. Y entonces tal vez esto me va a quedar en 20, más de 26, 28, 29. Me va a quedar muy lejos el intervalo y no va a estar como situado. Entonces es recomendable, en este caso, puedes jugar con una holgura de 1 antes, es decir, si comenzamos el 14, podemos usar el 13. ¿Sí? Entonces sería del 13 al 15. ¿Por qué del 13 al 15? Bueno, tomé, como mi H es 2, 13, 14 y 15. Listo. Hay dos elementos del 13 al 15. Voy a tomar ambos elementos. Es un intervalo cerrado. Lo puedes hacer, en las clases las puedes hacer semiabierta, las puedes cerrar como esta, 15 y luego comienzas con el 16, o las puedes hacer semiabierta, que es 15 acá abierta y acá cerrada otra vez 15. Es decir, que tomas el valor en una sola de las clases para no repetir. Pero si no te quieres complicar mucho con esto de intervalo semiabierto, lo puedes hacer así. Bien, sin repetir los datos. 16 al 15, 16 al 18, 19 al 21, 22 al 24, 25 al 26. No me quedo tan lejos el 26, que es el último número. Me quedo muy bien. Así que nuestras clases están muy bien organizadas. Cuento la cantidad de veces que se repite cada uno de los elementos con respecto, o las clases con respecto a este grupo de datos, ¿no? Si yo digo de 13 a 15, ¿cuántos hay? Bueno, aquí le coloqué colores como para que visualices mejor. Sería amarillos hay uno solo. Entonces, bueno, coloqué que del 13 al 15 hay un solo dato. Del 16 al 18, que están en verde, hay justamente 3. En fucsia están 5 datos, ¿ves? Del 19 al 21. Del 22 al 24 hay 6, que están en azul o en celeste. Y del 25 al 27 hay un solo datito. Cantidad de población, en este caso el tamaño son 16. Si hablamos de personas, 16 personas. Aquí vamos a colocar cantidad, no le vamos a poner duración. Cantidad. No sé de qué variable estamos, en qué variable estamos trabajando. Coloco 16.
esa es mi población. Tiene que darnos, si yo hago la suma y he elaborado mi frecuencia absoluta, tiene que darme justamente la cantidad total de datos. Y si me voy a relativa, hacemos los mismos pasos anteriores. Tomo la frecuencia absoluta y la divido por la población. Aquí nuevamente fijamos la casilla de población para que no cree conflictos, ¿sí? Bueno, tomo estos datos acá y esto me tiene que dar 1. Espero que todos digan en el mismo momento que yo estoy preguntando 1, porque es la relación de un 100%, justamente nos dio 1, y las porcentuales es simplemente tomar cada una de las relativas y multiplicarlas por 100. Acá nos tiene que dar el 100%, porque es porcentual, y la acumulada es justamente tomar cada datico. Aquí comenzamos con 1, siempre con el punto de partida, y al siguiente número le voy a ir arrastrando el anterior, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de la segunda fila puedo arrastrar la fórmula, que no va a pasar nada. En la amarilla, ¿qué me tiene que dar? Justamente la población, así que está perfecto. Son los datos acumulados. Bueno, espero que el acercamiento con la distribución de frecuencia haya sido de tu agrado. Nos vemos en el próximo video con la graficación.